Damas y caballeros, amigos, amigas, completamente en vivo desde la ciudad de Madrid. Estamos acá iniciando con el corazón hinchado de amor y de alegría el episodio 21 de esta sexta temporada de Totem Live. Gracias a todos, gracias a todas las personas que desde marzo del 2020 nos acompañan año a año, temporada a temporada, en este espacio de conversación, de aprendizaje, de emoción, de encuentro, de abrazos que nos llena el alma y el corazón. Y hoy digo, episodio 20 con un doble condimento emocional muy importante, muy interesante, ya que es el último episodio de la temporada y además, como si esto fuese poco, tenemos una invitada súper especial. Recién nos conectamos 2 minutos antes de salir al aire para ajustar cositas y van a ver lo que es. Un torbellino de energía, de ideas, de amor, de ilusión, de proyectos, de sueños. Una hacedora, una transformadora, una mujer muy inspiradora, líder allá por donde va y por donde va deja marca, deja huella. Una tipa extraordinaria que vamos a invitar ya mismo al piso, al estudio de Totem Live, que se conecta completamente en vivo. Nuestra querida Paula Fernández Ochoa, bienvenida. Qué gustazo oírte, qué felicidad estar con todos vosotros en la sexta temporada. Esto es maravilloso, enhorabuena por éxito tras éxito y en vuestras manos, a corazón abierto para que hablemos de todo lo que haga falta y más. Lo bueno de Paula es que no hace falta que le digas ni a corazón abierto, ni que hable sin rey nada, porque ella es así, o sea que le puedes decir lo que quieras, que ella va a hacer lo que quiera, o sea que eso es maravilloso. Lo único que le pedí es que me cumpla el rito de la primera pregunta, el resto a donde nos lleve la conversación. ¿Quién es Paula para Paula? Vale, como tenemos tiempo, yo empiezo y a Tú partir de ahí digas, luego sí, ya sí, sí. vamos haciendo derivadas. Porque soy una persona muy intensa, una persona con mucha hambre de vida, con ganas de aprender, curiosa, con necesidad de hacer cosas, de mojarme, de atreverme, de tener retos. También soy muy exigente conmigo misma en excelencia, valores, busco siempre el trabajo y las cosas bien hechas. Pero admito que con el tiempo he aprendido que no está reñido con la ternura o con la compasión. He tenido que bajar ciertas dosis de exigencia conmigo misma. Luego también soy muy leal. Para mí los valores, las personas a las que quiero, las decisiones que tomo, es una forma de vivir que es preciosa, pero también difícil de encontrar. No es fácil encontrar compañeros leales de viaje. Soy muy versátil. Tan pronto me veréis dando una conferencia sobre liderazgo, como redactando, escribiendo, diseñando un plan estratégico de un despacho de abogados, o escribiendo mi libro, o un poema de amor, o tomándome un vino, o subiendo una montaña. O sea, soy una persona con muchas aristas, nada plana, lo cual me gusta. Reconozco que vivo en el puro rock and roll. Tengo un propósito muy fuerte que transversal a toda mi vida, todo lo que hago, digo y forma de ser y de hacer, que es acabar con la mediocridad. Detesto la gente que se conforma con el 5, detesto la gente que además hace lo imposible porque la gente no brille, ¿no? Por poner palos en las ruedas, por empatar. No lo entiendo. Hemos venido aquí a ganar y a darlo todo. Y adentro de cierre, por no liarme tanto, porque creo que podría definir muchas cosas de lo que creo que soy y quiero ser, porque estoy en constante aprendizaje y camino y rodaje. Pero sí que soy una persona muy coherente. Quienes me conocéis lo sabéis, que soy la misma en el escenario que cuando me bajo de él o cuando estoy en casa sola. Absolutamente la misma. Y ya entre bambalinas, como comentaba con Andy, soy una vaquera en potencia. En mi próxima vida tendré un rancho y estaré a caballo galopando con la melena al viento ¿Qué te todos parece? los ¿Qué te parece? días. Lo mismo tenemos una gaucha en La Pampa dentro de poco y la adoptamos también, nunca se Bueno, sabe. además tu tierra me encanta, Andy. Yo me iría feliz a la Patagonia y donde haga falta para ese sueño del rancho, sin duda. Qué grande, qué grande. Bueno, pedazo de presentación. Hay que conocerse bien para poder presentarse bien también. Y también quienes conocemos a quienes se presentan, nos emociona ese autoconocimiento, pero también ese sentido de orgullo de todo lo que uno va hurgando, consiguiendo y descubriendo de uno, que es una maravilla.
Ahora que me diste el pie, déjame empezar por ese viaje que hiciste a Argentina. Tenemos mucha gente que nos sigue de España, también mucha gente que nos sigue de Argentina. ¿Qué te gustó más de esa visita que hiciste? ¿Qué te trajiste en el corazón una vez que dejaste atrás la geografía? Jo, todo, somos hermanos, somos dos países que tenemos una sangre caliente y un amor por tantas cosas compartidas que me sentí en casa, ¿eh? Pero fue un sueño, porque yo tenía muchas ganas, fui a una carrera que se llama El Cruce, que vas por los Andes hasta... No llegamos a Chile porque van cambiando de itinerario por bueno, política de la organización de la carrera, que es maravillosa. Pero fue precioso. Luego ya aproveché, evidentemente, para estar unos días en Buenos Aires. Bajamos también al Perito Moreno, que era otro de mis grandes sueños, y lloré de emoción al ver esa inmensidad de hielo tan grande y tan caliente a la vez. No sé, fue absolutamente mágico. Y la comida, la gente, es que todo, de verdad, la música, el tango, la librería del templo allí en Buenos Aires, la de... Ahí, se me ha ido el santo al cielo, ayúdame. El Ateneo. Sí, exacto, pues, los días que estuvimos en Buenos Aires, todos los días estuvimos allí unas horitas, Increíble. porque sumergirse en tanta cultura, tantos sueños, tanto escrito y por escribir que invita a soñar. Es Así que me llevo maravilloso. todo y sobre todo me llevo las ganas de volver, que pienso Muy hacerlo. bien. Así que ya sabéis, queridos amigos de Argentina, Paula quiere volver. Eh, ¿Cómo haces, si es que hay un plan, o si es que hay una fórmula, o si sale natural y sin más, para compatibilizar y compaginar todo eso? Deporte de alto rendimiento, escribir libros, asesorar compañías, dar conferencias, hacer viajes, cuidarse, estar con amigos y todos los otros etcéteras. Hay una combinación, voy a decir, de tres cosas. Por un lado, hambre de vida, Mm, actitud, ganas de aprender, de hacer, curiosidad. Es que disfruto aprendiendo, disfruto haciendo, disfruto probando cosas nuevas, disfruto, siempre lo digo, llenando mi vida de primeras veces. Por eso, oye, Paula, ¿te atreverías a...? Digo, sí. Si vamos. no te he dicho el qué, digo, da igual. Si ya me lo vendes así, ¿te atrevería? Digo, sí, porque he venido a probarme, he venido a retarme, he venido a aprender y a ver hasta dónde doy. Y yo voy a llegar arriba derrapando, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, esa actitud es la que permite hacer muchas cosas, porque también cuando la gente dice, es que no tengo tiempo, pues yo siempre digo, no es cuestión de tiempo, sino de ganas, ¿no? Y esas ganas y ese hambre de vida mueve todo. Por otro lado, soy una persona disciplinada. Tengo una escuela, quizá por el deporte de alto rendimiento, cuna de padre, como por la responsabilidad, cuna de madre, del sentido del deber hacer y de rendir y de responsabilizarte, de comprometerte. Eso lo tengo a Ujú, fuego, clavado. ujú, ujú, Y ya por último, el tercer elemento diría que es la estrategia de planificación. Soy una ujú. persona que me gusta conseguir lo que sueño, lo que me propongo, y me he dando cuenta, evidentemente, que o planificas y haces un seguimiento, o la improvisación, que a veces no queda otra, pues está bien, pero no te va a dar tantos resultados como si eres una persona que eso, que te digo, analizas, haces una estrategia y a por todas con ello. Entonces, esa combinación de actitud, hambre de vida, la disciplina y luego lo que es la metodología de la estrategia y demás, te permite lo que quieras. Paula, para la gente que nos acompaña desde tantos países de Iberoamérica, ese último punto, ¿no? De visualizar un objetivo o de visualizar un hito o de visualizar una cumbre e ir a por ella, eh, vos estás manifestando que es súper viable. Obviamente no es visualizarlo y quedarte viendo Netflix, ¿no? Es visualizarlo y operar detrás de eso. ¿Te da vértigo? ¿Te da emoción? ¿Qué te produce saber que lo que te propones en general lo vas a alcanzar? ¿Y qué le recomendás a las personas que por timidez, por miedo, por lo que fuese, no se animan a ir a por esos sueños o por esos objetivos o por esas oportunidades? Vale, así que si me permites haré un matiz. No todo lo que sueñas lo consigues, ¿eh? Yo no estoy diciendo que si tú quieres hacer algo lo vas a lograr. No, yo tampoco, ¿eh? También hay que ser consciente con recursos, ciertas limitaciones. Oye, yo por mucho que me guste el baloncesto, pues por la estatura que tengo, pues nunca voy a ser pívot.
¿no? O sea, No, hay que tener en cuenta también ciertas realidades con las que no podemos luchar. Vale, a bien, partir de aquí, ya con un mapa coherente siempre ambicioso, ¿eh? Pero coherente con lo que podemos hacer y que te dé ese punto de vértigo, de miedo, de respeto, ahí es donde vas a conseguir que las cosas pasen y que tenga sentido el reto y el proponerte, porque lo que tú ya sabes hacer, esa zona de confort, ¿dónde te lleva? Es que no te lleva a un crecimiento, no te lleva a un sueño, no te hace que tus ojos brillen, es imposible, ¿no? Entonces, por el punto del vértigo, del miedo, de a ver qué pasa, a ver si lo consigo, es vital. Es un compañero de viaje que puede ser muy bueno y muy explosivo. Y a la gente que por timidez, ojalá sea la timidez. Yo en general lo que más me encuentro es, por un lado, gente apagada, muerta en vida, sin sueños, sin ilusiones, que han perdido, no sé, la esperanza o han perdido esa ilusión. Y luego dos, en general me encuentro bastantes vagos. Y vagos que se escudan en procrastinar, en excusas y en lo que te digo de, bueno, si con un 5 ya vale. No vale, no vale, ni no por va. ti ni por los demás. Es que yo además creo que es una fiel y firme defensora de que el talento, claro que es un don, pero que también es una responsabilidad y que todos podemos hacer un mundo mejor. De verdad que no es naif, de verdad que no es un sueño, es que es una realidad. Y si todos damos lo mejor de nosotros, es que vamos a conseguir muchísimas cosas. Y las cosas se consiguen en equipo, las cosas se consiguen en sociedad, las cosas se consiguen formando parte de un todo. Entonces, cuando alguien tiene un talento que todos tenemos, de verdad, hazlo por ti, por tu don y porque te sentirás mejor contigo mismo. Pero si no sientes ese cariño hacia ti, que hay que trabajarlo, hazlo por los demás, porque el mundo necesita gente buena, el mundo necesita talento, el mundo necesita inspiración y hemos venido a eso. Nos han dado esta opción de conseguir sueños, de conseguir retos, de avanzar, porque vamos a quedarnos estancados. Es que siempre lo digo también, tenemos pies, no tenemos raíces, tenemos que avanzar, tenemos que movernos. Y ya si encima tenemos alas, pues mucho mejor, pero de verdad diría que aprovechemos la vida, que es un regalo y que la vida está para empezarla las veces si haga falta, Qué que cierran lindo. puertas, pero que se abren mil ventanas, se abren mil opciones y es simplemente, y también sé que es difícil, pero es cuestión de querer y cuestión de soñarlo y quererlo y trabajarlo. Qué lindo, qué buena onda. Ahora mismo estaba diciendo, che, ya está. Terminamos acá la temporada y nos vamos con este recuadrito y a otra cosa mariposa. Pero además, ¿sabes también lo que diría Andy? Que creo que la gente confunde los sueños como algo idílico, como algo fácil, como una alfombra roja, aterciopelada, que todo va bien. No, en los sueños hay que tener en cuenta que también habrá dificultades, que habrá Claro. dolor, que habrá momentos muy duros, pero que incluso esos momentos duros no están reñidos con la felicidad, es que todo lo contrario. Y te pongo ejemplos sencillos que se visualiza fácil, ¿eh? Yo cuando cumplí mi sueño de correr el maratón de sables, que son 250 kilómetros por el desierto, yo cuando corría, en algunas de las etapas, sobre todo con unas ampollas, un dolor, 50 grados de temperatura, estaba sufriendo, sí. Ahora me preguntaban, Paula, ¿eres feliz? Sí. Sí, ¿por También, qué? Porque estaba luchando por mi sueño, porque estaba claro. a punto de conseguirlo, porque yo había querido meterme ahí y yo sabía que podía conseguir salir con mi medalla de sablera y con esa satisfacción que da conseguir cosas que te cuestan. Cuando algo no te cuesta, es que ya pierde valor. Es que somos así de simples también, muchas veces por suerte el ser humano. Pero cuando algo no te ha costado, de verdad que nosotros mismos le quitamos mérito. Entonces, cuando ya te acostumbras a asumir que parte de la satisfacción conlleva sufrimiento, sacrificio y demás, simplemente es camino para ese sueño y para lograrlo. Qué maravilla. Estaba pensando ahora en una frase, creo que era de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, que decía, el mundo se abre cuando ve venir a alguien que tiene claro lo que quiere y hacia dónde va. Yo te escucho hablar y digo, es que Paula se muestra tal cual es y sin medias vueltas y sin dobleces y sin miedo a mostrarse, al contrario. Y mucha gente tiene ese temor de mostrarse o de decir las cosas claras, ¿no? Y busca la palabra bonita o enrevesada. Pero me imagino, porque en los Totem Lab hablamos así, a calzón quitado, ¿no? Sin red,
que igual que yo valoro muchísimo esto y por eso te quiero y te admiro tanto, habrá otras personas que se deben sentir como desorientadas, es decir, esta mujer hablando tan claro, tan directo, tan en blanco y negro, no estoy acostumbrado. ¿Cómo es lidiar ya fuera de tu zona de seres queridos, en un mundo profesional, en un mundo diverso, heterogéneo, con esta forma tan clara, para mí inspiradora de ser? Qué bueno. Gracias por lo de reconocernos, porque yo en ti fue lo primero que sentí. Escucharte con tanto talento. Necesito admirar, a las personas y me gusta la gente con una base, con conocimientos, con experiencia, con trabajo detrás. Pero admiro esa conexión, esa vida y ese brillo, ¿no? Y esas ganas de hacer que las cosas pasen, y en ti lo vi desde el primer día, y además que haces que todo sea más bonito y más sencillo, más cercano, ¿no? Entonces te lo agradezco. Para mí es algo de los grandes como tú. Así que feliz de estar en el camino. Hacia tu pregunta, me ha costado, ¿eh? Quizá la veteranía ya también ayuda a enfocar las cosas Esos 40 y pocos. sí, de una manera distinta, pero todos al principio, más de jóvenes, queremos gustar a todo el mundo, queremos satisfacer las expectativas que la gente tiene en nosotros, con las mejores intenciones, ¿eh? No voy a entrar incluso ya en dobleces, pero eso muchas veces lo que hace es que renunciemos a nuestra esencia, a lo que nos hace felices, a saber vibrar en nuestro camino, nuestras cartas y nuestras elecciones. Entonces, cuando te atreves a quererte, a reconocerte, a evidentemente admitir que no vas a gustar a todo el mundo, pero precisamente por esa misma razón vas a gustar mucho y a muchos otros, es que la vida tiene otro color y haces que las cosas pasen. Mira, yo cuando últimamente además lo hago aún con más ahínco, me expongo más, me abro más, las conferencias, mira que siempre hablo con absoluta naturalidad, autenticidad y sabiendo que no vengo a sentar cátedra, que expongo, comparto y vivo lo que he aprendido, lo que sé, lo que soy o lo que quiero ser. Pero sí que me he dado cuenta que cuanto más me abro y más vulnerable incluso me siento, la gente confía más, la gente se abre más también, la gente conecta mucho más y estamos teniendo momentos de yo llorar en el escenario, de gente llorando abajo, de luego darme un abrazo. Hace una semana unas personas que me escucharon en una conferencia que yo hablaba de una fábula que cito mucho, que es la del colibrí, pues me enviaron una foto que se habían tatuado el colibrí dándome las gracias por haberles hecho más valientes, más libres y darle un sentido a su vida. Claro, Andy, cuando esto pasa, y pasa a partir de que me he atrevido a abrirme mucho más, a contar mis miedos, a contar momentos en los que yo he llorado, me he roto, me he vuelto a reconstruir, pues somos humanos. Y ahí está la grandeza, creo, de las personas y sobre todo de las que queremos inspirar y crecer, haciendo crecer, como dice también Xavier Marcet, una persona que los dos admiramos y queremos, pero ahí están las cosas. Entonces, cuando te das cuenta y cuando compruebas qué es lo que funciona, yo ya hago todo al rojo. Voy a corazón abierto y a que las cosas pasen. A mí me pasó algo muy parecido hace poco también, que uno con los años también empieza a querer más en uno, a confiar más en uno. También te da cosa, ¿no? Saber dónde te puedes abrir y dónde no, porque hay gente que está más permeable a gente así, vulnerable, abierta, emocional, y hay gente que no. Pero por lo general creo que está muy en la línea de lo que vos indicás, ¿no? Que cuando vos salís desde tu corazón, por lo general llegás al corazón de los demás, y eso no es algo menor en estos ámbitos en donde todo está tan robotizado, automatizado, tecnificado, todo está tan medido, ¿no? Que al final salirte un poquito de la pista no es fácil. Y hablando de pista, para alguna despistado o despistada que no te conoce, vos venías de haber trabajado en estudios de abogacía, ¿no? En algo súper normatizado, códigos, normas, leyes. Y es fascinante ver cómo lo que trabajás no determina quién sos o quién vas a ser, sino que es eso, como en una carrera de 250 o de 40 o de 10, son fases que te van ayudando a descubrir qué sí, qué no, qué más, qué menos. ¿Cómo fue ese darte cuenta, para los que no te conocen, de, no, esto me encanta, estoy bien, estoy con gente maravillosa, aprendo, gano buen dinero y todo, pero mi corazón no está latiendo como debería? Pues fue hacer un acto de honestidad por un lado y de valentía por otro.
porque de honestidad por saber, oye, Paula, aunque estás en uno de los mejores despachos del mundo, puedes ganarte la vida como abogada. Me sentí orgullosa de haber conseguido lo que había conseguido, de estar en un camino concebido como de éxito. Mi gente orgullosa de mí. O sea, las cartas, a priori, todo iba a favor. Pero insisto, honestidad, porque cuando hice varios ejercicios conmigo misma, diciendo, Paula, tú aquí eres feliz. No por el despacho en sí, sino por lo que estaba haciendo, pues me di cuenta que no. Y la vida es muy corta, muy larga para hacer aquello en lo que no vibras. Yo llego un momento, porque todo lo cojo con mucha ilusión, pero también hay que atreverse que cuando se te apaga la luz o pierdes el propósito o el sentido a lo que estás haciendo, quizá es momento de virar. La vida te da muchas oportunidades y a veces creemos que jugamos con unas cartas marcadas y ya son para siempre, y no. Podemos tener unas cartas, pero es que la vida te permite luego que juegues tú la partida. Y ahí fue el segundo acto de decir, vale, honestidad, esto no es lo que me hace feliz. La segunda fue atrévete a buscar, a probar y a darlo todo por aquello en lo que realmente sientes ese rock and roll y sientes ese... Yo hoy vivo que no sé si es martes, domingo, lunes o sábado. Mis clientes son amigos, amigos son clientes, y hace poco en un taxi, cuando me subí para ir a Sevilla a presentar mi libro, me dijo el taxista, no sé qué vienes, ¿por trabajo o por ocio? Pues Andy, me quedé pensando y le dije, por lo mismo, vengo pues porque mi vida es esto. Claro. Y tal cual, y bueno, venía a un acto de trabajo, pero que me encanta, y luego además cenaba con un cliente que es amigo mío, que me iba a presentar a otros amigos, que ahora... Y la vida, entonces, decidí jugarla así. Qué bien. Y entonces, claro, tiene un precio, pues porque evidentemente te sales de ese estereotipo que nuestra generación, las nuevas, no, las nuevas ya son más libres o más abiertas, pero la nuestra, ¿no? Te sales de un estereotipo marcado de éxito. Aún me decían, qué asilvestrada, o es que tú eres muy rebelde, o tú eres muy... Bueno, pero dije, es que aquí es donde quiero estar, y esto es lo que quiero hacer. Entonces es esa combinación, y también el tercero, si me lo permites, vuelvo a lo mismo, además ligado con lo anterior, de no es saltar sin red, es también pensar las cosas, además de lo que te vibre tu corazón, pues tu cabeza tiene que hacerte un plan y tienes que tener un sentido y tienes que saber que aportas valor a lo que quieres hacer, ¿no? Que te puedes ganar la vida con ello, que no todo es tan naif ni tan ideal. Hay que compaginar lo que vibras con lo que te da de comer. Que las facturas, hasta que no me toque la lotería, hay que pagarlas. Así que ese tercer elemento es esencial también. Es fundamental, es fundamental. Recién mencionabas ¿no? Que lo fuiste a presentar a Sevilla. Me gustaría que compartas con las personas, primero, qué significó el proceso de escribirlo, porque al final también hay autoconocimiento, hay memoria, ¿no? Hay emoción, hay lecciones de vida, hay aprendizajes, hay seres queridos. Y segundo, que ya lleva varios meses aquí a disposición, ¿qué te está devolviendo, ¿no? El tiempo que le dedicaste para escribirlo, para revisarlo, para editarlo, para presentarlo. Las dos cosas me gustaría si podés compartir con toda la comunidad de Totem Live. Claro. Pues escribir un libro siempre está como en la lista del to-do, ¿no? De algún día escribiré un libro. Era un sueño que también se convertía en incluso un elemento necesario para seguir progresando en mi profesión. Profesionales, compañeros, amigos a los que quiero, admiro, que lleváis años muy por delante, por sabiduría, por tiempo, por todo, pues como tú, ¿no? Tenéis vuestros libros, eso, referentes que yo siempre os tengo muy presentes, pues es un paso que habíais dado y que yo sabía que yo también tenía que darlo. Por un lado la ilusión, pero por otro lado también, pues oye, lo que os decía, que siempre hay que combinar cabeza y corazón, ¿eh? Mi cabeza me decía, Paula, tienes que hacerlo, forma parte de tu crecimiento, de tu trayectoria. Y luego también, dentro de la ilusión y del objetivo, estaba el hecho de que mis clientes o personas a los que daba charlas, conferencias, siempre me decían, oye, ¿y un libro cuándo? ¿Y un libro cuándo? Y un momento que demasiadas cartas me pedían, demasiados puntos convergían en el mismo de necesitas tu libro. Y lo empecé, y fue un ejercicio muy bonito, porque como yo no sé hacer las cosas de otra manera que no sea de forma intensa y a corazón abierto, surgió que combino. Es un libro con mi metodología de gestión de marca personal, con 10 pasos, pero como habéis podido comprobar y seguirán comprobando quienes me lean, tiene mucha mezcla de amor, tiene mucha mezcla de sentimientos, tiene mucha mezcla de dolor, de cicatrices, de superación, de vida.
Es que el concepto marca personal es eso, es personal, es tu vida, es un equilibrio de tu trabajo, lo que tú eres, el legado que tú quieres dejar, darle un sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, el libro me permitió ponerle orden a lo que yo ya había aprendido, a seguir aprendiendo más, porque siempre que escribes o das una clase, pues profundizas y aclaras ciertos conceptos o trayectoria. Y luego regalos como entre otros, y de verdad te lo digo y te lo diré y no me cansaré de decírtelo nunca como tú. Recuerdo que cuando compartimos la primera conferencia, yo fui como una fan absoluta, que lo soy y lo seré toda mi vida, con un libro tuyo diciéndote, por favor, Andy, sí que ahora compartimos, los dos somos conferenciantes y tal, y compartimos, pero ¿me puedes dedicar el libro? Pero emocionada, y Andy, te lo digo, ya me conoces y no podría inventármelo. Y fue así, y claro, me mirabas y decías, pero Paula, ¿qué tal? Y entonces, claro, y luego tuve la osadía de pedirte, por favor, pues voy a escribir mi libro y me escribirías un testimonial. Y bueno, entonces mi libro, ¿qué me ha hecho? Pues me ha permitido tenerte conmigo en mi libro. La presentación en Madrid, que me acompañaste con mi inmejorable pareja de baile y ahí estuviste arropándome y dándome luz y dándole sentido a lo que estoy haciendo. Entonces el libro te regala momentos bonitos, te regala personas preciosas, te regala como que una niña de 9 añitos en la firma de aquí de Sant Jordi, en Barcelona, me vino con su madre a clicar el libro y claro, una niña de 9 años, yo no me imaginé que se lo había leído. Y me dijo que sí, y cuando yo le expliqué que me llaman Polilla, y me dice, ya lo sé, lo he leído. Y me señaló dónde estaba. Y la niña me miró con los ojos abiertos, se llama Gala, y me dijo, es que yo de mayor quiero ser como tú. Y tras leerme el libro lo tengo más claro, claro. Eso es un regalo que no tiene precio. Entonces, solo puedo estar agradecida por haberme atrevido a hacer el libro, haberle puesto disciplina para escribirlo y también, pues, oye, un método y una estrategia de que tenga un sentido, que tenga un orden y que pueda ayudar a los demás a sacar algo de él. Sí, es un libro fabuloso, de una lectura muy ágil, muy amigable. Ella está presente en todas las páginas, así que ya los que no tienen lectura de verano ya la tienen, y los que no Gracias. vienen acá y quieren hacerse con él, pues que Internet haga la magia que tiene que hacer y háganse con él porque es maravilloso. Una de las cosas que hablabas al principio y que en algún punto puede ser una especie de contrapunto, ¿no?, a la literatura, es el mundo del deporte, ¿no? Que lo mamaste en casa, pero que lo seguís viviendo cotidianamente. No hay más que verte en redes y estás subido a una montaña, corriendo en una playa, haciendo un estiramiento no sé dónde. Es un no parar. La vida de Paula, o sea, vos ves el stream de Paula y parecen 14 Paulas, pero es una nada más. Eh, Eso, ¿qué te da el deporte hoy, no solamente a nivel físico, que es lo evidente, sino a nivel mental, a nivel emocional? ¿Y cómo lo aplicás luego en tu cotidianeidad? El deporte, bueno, para mí es una metáfora de vida. Más allá de lo que dices del deporte en sí, que lo físico, lo obvio, vamos a dejarlo a un lado, que en esta comunidad ya le hemos dado un paso más allá. A mí, el deporte es una metáfora de vida porque te enseña, por un lado, que el logro, que la meta se llega con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina, con metodología, ¿no? Con ciertos entrenos para saber que puedo lograr, pues, subir esa montaña o cruzar este desierto o lo que sea. Esto es extrapolable a todo. Un proyecto, oye, qué complicado, pero tengo que aprender tal, tengo que combinar, tengo que conseguir este equipo. O sea, es muy aplicable. Dos, la vida muchas veces te da golpes, o sea, el deporte, por ejemplo, te lesionas, es muy habitual, y más en este alto rendimiento, es muy habitual que de repente pasas de 100 a 0. Y ese momento de cero, del banquillo, del estar lesionado, de tener que hacer reposo, la cabeza te da vueltas. Cuando aprendes a integrarlo y aprendes a que sea parte también de la vida, del proceso, de todo, pues igual, lo vuelves a extrapolar. Yo recuerdo la única vez, pero que me marcó, que me despidieron, ostras, me vi igual en la cola del paro, que duré un día y a partir de ahí monté mi empresa, pero fue duro y fue un impacto. Y lo sentí mucho como cuando me partí la rodilla y me vi con una escayola que no me podía mover y dije, ¿y ahora qué hago? Pues lo sentí igual y dije, ¿aquí ahora qué hago? Pues lo que sea, pero de esto es algo, ¿no? Y cuando lo has vivido desde el deporte, que es una pasión, que es, insisto, tanta satisfacción por tantos lados, que luego la vida es más fácil. Y a mí también, en mi caso, el deporte lo que me lleva es que lo he amado por una persona que tengo muy presente, que sabéis, y quien no lo sepa, pues es mi padre, Paco Fernández Ochoa, primer deportista español que ganó una medalla, un oro olímpico para España en el 72 y además en esquí alpino. Y claro,
todo el aprendizaje de ya el deporte en general, pero imaginaos del deporte de élite y de un deporte minoritario y a ese nivel en particular, pues claro, es enorme, ¿no? Pero la forma en que él tenía de vivirlo, esos valores que él extrapolaba a todo. Y fíjate, también un aprendizaje que me ha dado el deporte de que el talento te puede llevar a competir. Hay gente muy buena que compite, que participa, que en deporte y en la vida, ¿eh? Pero que lo que marca la diferencia es la actitud. Bien. La actitud es la que te lleva al podio. Ese hambre, mi padre tenía mucho talento, pero mi padre en su segunda manga dijo una frase muy característica suya que es o gano o me mato, cuando iba a salir, cuando estaba en el portillón de salida, que tienes que darlo todo. Y ese darlo todo, ese saber que esa determinación, esa victoria en la cabeza, ese Claro. hambre, ¿no? Eso es lo que te lleva al podio. Cuando tú lo tienes absolutamente integrado y asimilado en el deporte, insisto, que practicas disfrutando los eventos, lo aplicas a todo y notas la diferencia. Yo lo veo cuando presentamos. Hace poco éramos dos profesionales que además, bueno, la vida a veces te pone en situaciones así que los dos a la vez estábamos con un cliente delante y le teníamos que vender nuestra propuesta. Claro, yo hubo un momento que yo miraba el de al lado y digo, qué bien, ¿no? Pero está siendo tan descafeinado que es imposible que te vayan a comprar. Y evidentemente, pues el cliente al final dijo, me quedo con tu opción, Paula, dije. Y no por ser mejor, ¿eh? Os lo digo tal cual. Pero claro, yo vivía lo que estaba presentando y la otra persona iba a medio gas. Entonces, la vida Claro. es esto. La vida también es esa conexión y esa pasión, esa actitud. Así que el deporte lo da y el deporte ya físicamente es que las endorfinas que te genera, la fuerza, la sensación de seguridad en ti mismo, de confianza, es esencial para Brutal, todo. brutal, brutal. A mí me hizo mucha ilusión cuando un día prendo la tele y te veo comentando los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, ¿no? De ahora, de hace muy poquito, ¿no? Digo, ¿what? No, me parece increíble, ¿no? Que el destino a veces da esas piruetas mortales y te termina. Bueno, tú no estás tirada en una hamaca paraguaya esperando a que el destino haga ese trabajo, te lo estás buscando, lo estás persiguiendo, pero que se den esos momentos, no sé cómo lo habrás sentido, o sí creo saberlo, pero contánoslo, ¿cómo fue eso? Estar transmitiendo, comentando unos Juegos de Invierno, teniendo todo este bagaje emocional, familiar en la mochila de la vida. Claro, fue precioso, claro, cuando me lo plantearon, ya me conoces, o me conocéis, o me conocerán algunos más. Cuando me lo plantearon, yo dije sí. Y luego Vamos. por dentro, pero temblando, ¿eh? Porque además me dijeron, ¿pero tienes experiencia en televisión? No. Y retransmitiendo en directo 1 hora al día, cada día. No, Menos. pero lo puedo hacer Claro, perfectamente. claro, me parece. Claro, a todo esto, yo no es que me dedicase solo, que no es poco, a retransmitir los juegos. Yo soy autónoma y además yo durante el día, la noche tal, yo trabajaba a mis clientes, mi todo. Y luego todas las tardes, noches, ya me iba al estudio, grabábamos. Durante el día yo como podía iba siguiendo los juegos a ver qué había pasado, qué no, porque todos los días era la gala, resumen de qué había pasado. Entonces, bueno, pues al lado evidentemente tenía un profesional que se dedica a esto, periodista, que lo hacía. Yo iba siguiendo a rebufo como podía, aportando pues mi visión, quizá más humana que no tanto, bueno, no tanto, no imposible de periodista porque no lo soy, pero sí humana, de conocimiento del entorno, de aportación de otros valores o de otra mirada más allá de puramente cifras, crono o resultados, ¿no? Yo también hablaba de los valores de las familias que acompañan al deportista, de cómo se siente el cuarto, ¿no? Habiéndote quedado fuera de un podio. Bueno, fue una experiencia muy bonita, muy dura, tremendamente dura. Y luego, pues claro, muy gratificante porque además, justo hacía 54 años que mi padre había ganado el oro y después de 54 años en sequía, el siguiente oro que conseguimos fue en Contigo en estos el Juegos. estudio. Exacto, yo estaba allí retransmitiéndolo, Uriel Cardona, en esquí de montaña, que además se estrenaba por primera vez en los Juegos, entonces fue como un regalo Increíble. del cielo. Yo miraba y digo, papá, esto me lo has lanzado tú, que estoy aquí viviéndolo en primera persona. Entonces, claro, fue muy emocionante y muy bonito, una experiencia Qué, muy bonita. qué maravilla, es espectacular. Los misterios de la vida a veces Vale. ¿no? Que se plasman en estas metáforas maravillosas. Decías que sos autónoma, eso requiere ser mujer orquesta, eso había quedado claro desde el principio. Hoy por hoy, cuando haces un paralelismo, ¿no? Entre tu época
en uno de los estudios de abogacía más importantes del país o de Europa, versus autónoma. ¿Qué pones del lado de la balanza de lo autónomo que te hace seguir por este camino? ¿Es la libertad? ¿Es la gestión de tu tiempo? ¿Cuáles son los atributos que más pones en valor cuando ves que los impuestos suben, que los clientes pagan mal o que no te llaman, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo por suerte con mis clientes muy bien, nunca he tenido ningún problema, pero lo de los impuestos y el sistema, toda la parte burocrática de este país para los emprendedores, autónomos y demás, nos ahoga y nos mata. Dicho esto, que haremos otro Hay que programa decirlo, porque solo si no uno, claro. Exacto. Dicho esto, a ver, yo también doy clase en la universidad y soy mentora de profesionales que están emprendiendo, arrancando proyectos o incluso, te digo, ligándolo con el despacho. A estudiantes de Derecho siempre les digo, si podéis entrar en este perfil de despachos, porque claro, tienen la excelencia tan a fuego, tan a un nivel extremo, que saca todo de ti, aprendes muchísimo, es una escuela es un máster que en un año es como si hubieras hecho 10 en cualquier otro despacho, ¿no? Entonces, si quieres aprovechar, aprender y esforzarte y darlo todo y fundirte, lo conseguirás, ¿eh? Y lo hago y lo volvería a hacer, muy feliz. Lo que ocurre es que es eso, que ya no solo dejé de creer en este estilo de vida, sino también para mí fue algo más profundo que fue en el sistema. Yo no creo en el sistema, en la justicia que tenemos hoy día. Ves figuras de los ocupas, ves cómo según para mí que delincuente sale impune. O sea, el sistema a mí ya no me permitía luchar por él. Yo ya no creía que aplicar las leyes iba a conseguir un mundo mejor, sino todo lo contrario muchas veces, ¿no? Entonces, para mí ahí fue la ruptura muy gorda de cuando perdí el propósito. Entonces, claro, el camino pues deja de tener sentido. Y si encima el camino es duro, porque en estos despachos es gratificante intelectualmente, pero es muy duro a nivel de dedicación, de horas y de todo lo que tienes que vivir, ¿eh? Claro, dije, ¿qué hago aquí si ya no tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Fue más esa ruptura. Entonces, claro, cuando ya encontré otra vez ese propósito, que insisto, ya va más ligada a acabar con la mediocridad, ayudar a marcas corporativas y personas a sacar lo mejor de ellas, pues branding, marketing, claro, ya he encontrado mi camino y ya, o sea, mi destino, entonces ya busco camino y abro puertas por donde haga falta, que soy autónoma. Para mí la ventaja que tiene es que esa libertad de un martes me voy a montar en bici y un domingo estoy trabajando, elijo clientes, proyectos como quiero, lo que quiero. También sé que al menos como estoy trabajando yo hoy, nunca voy a ser millonaria. No tengo un modelo de negocio, economía de escala, replicable, pero por otro lado, cada proyecto que hago me hace tan feliz, disfruto tanto, que ya lo he asumido como un estilo de vida. Es que estoy viviendo. Entonces, tiene ese precio barra recompensa de libertad que me encanta. Y me encanta que me permite, pues eso, estoy trabajando en branding y me viene Televisión Española y me dice, ¿quieres retransmitir los Juegos Olímpicos? Digo, vale. Entonces me organizo y lo hago. Claro, esto trabajando en una empresa no puedes hacerlo. Entonces, la libertad que te da, la flexibilidad, las oportunidades de abrir proyectos distintos es inmensa. Y ahí me siento muy cómoda. Me gusta estar siempre en la cresta de la ola, sabiendo que me puedo pegar una bofetada, pero acostándome cada noche diciendo, qué guay, mañana más. Igual Y así. no, está buenísimo. Y además, esto último que decías, nunca voy a ser millonaria. Bueno, depende, ¿no? Porque si tomamos el ser millonario en términos de cantidad de dinero, quizás si tomamos millonario en experiencias, millonario en relaciones, millonario en impacto, millonario en diversión, en hacer Bueno, ahí dinero. soy, vamos. No, sos Elon Musk en Sí, mujer, claro. absolutamente de acuerdo. Digo millonario de dinero, de todo lo demás, me siento tan afortunada, que ojo, también me lo trabajo, ¿eh? Y Sí, también va bien, obvio, tiene obviamente. el resultado de lo que estoy trabajando y esforzándome. Pero sí, ahí es donde creo que está el éxito. ¿Cómo hace una persona que tiene tan claro casi todo en la vida cuando necesita pedir ayuda, ya sea profesional o personal? ¿Es fácil, es difícil, cuesta mucho? ¿Tenés tus refugios para poder recomponerte a veces cuando hay una caída, un golpe, lo que fuese? ¿De qué manera una persona que está tan así de repente necesita decir, ay, necesito ese, no sé, abrazo contenedor o esa oreja que me acompañe en este trance? Sí, mira, pedir ayuda para mí es una de mis asignaturas pendientes. Voy aprendiendo,
voy mejorando. Bien. Además, como tengo amigos muy leales, es más fácil pedir ayuda porque sabes que te quieren, como me dijo mi hermana el otro día, no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Es buenísima esa. Me encantó. Le dije, Bárbara, gracias por quererme a pesar de cómo soy. Esa Qué grande. incondicionalidad, hablo amigos, familia, que para mí mi familia es mi núcleo duro, claro, me lo ponen más fácil, pero yo admito que de una de mis grandes taras y cosas que mejorar, asignaturas pendientes, es saber pedir ayuda. Entonces, ¿cómo lo voy contrarrestando? Sí, yo hay muchos momentos de bomba de relojería, momentos que me rompo, momentos que me saturo, que a veces no puedo más. Y si no he conseguido pedir esa ayuda, sí que he aprendido yo misma a volver a resetear, a bajar ese nivel de estrés, de cortisol o de tristeza, porque muchas veces es tristeza, y recomponerme. Pues tengo, evidentemente, el deporte para mí es una gran terapia. Ciertas lecturas muy ligadas al budismo, de enseñanzas, pues la Marrinchen a mí me dan mucha paz, me dan mucha, lo que digo de esa compasión que yo he aprendido a ver que no era algo malo, sino todo lo contrario, que es muy necesario quererte para volver a, ¿no? O para seguir o para ser tú, porque somos humanos. Pues todo esto me da mucha paz y luego yo soy muy solitaria. Así como con mi trabajo, es un animal social, y en mi trabajo tú ya me conoces, me ves y lo disfruto como la que más, estoy en el escenario, salgo, me abrazo, hablo con todo el mundo, pero claro, como ese es mi día a día y me vacío, porque me entrego, me vacío, necesito muchos momentos de soledad en mi cajita, que le llamo en mi casa, que es muy chiquitita, pero tiene mucha energía bonita, y necesito muchos momentos de silencio, de abrir una botella de vino, tomarme mi copita, leerme un libro y paz. Y mis plantas, que me encanta hacer mi jardín y estar en silencio. Entonces, eso a mí me ayuda. El deporte, la quietud, insisto, y poco a poco, pues si llamo a un amigo, digo, te necesito, Ah, escúchame, y ayuda un montón, pero no lo hago tan bien. bueno, tranquilo, tampoco nos vamos a fustigar acá, paso a No, paso, no, vamos no, no, y además, mejorando. oye, saberlo y reconocerlo ya es un gran Muy bien, paso un para ir gran paso. avanzando. Eso es un gran paso, un gran paso. ¿Cómo vas identificando, bueno, este paso lo tenés súper identificado, ¿no? Pero para seguir mejorando y evolucionando tanto en lo profesional como en lo personal, ¿cómo vas identificando esos puntos de dolor donde te cuesta más para decir, ok, acá tengo un trabajito pendiente, acá tengo un trabajito pendiente? Porque creo que las fortalezas saltan a la vista y son más que evidentes, ¿no? Pero al final el que busca el 10 siempre trata de seguir mejorando, ¿no? Y si camina bien, quiere caminar mejor, y si habla bien, quiere hablar mejor, y si conecta bien, quiere conectar mejor. ¿Vas haciendo ese recorrido interno de donde tenés esos puntitos, esas fricciones para seguir evolucionando, para siempre estar ahí al 10 o en el 10? Sí, lo llevo muy de serie por los valores que tenemos en casa. Tanto madre como padre nos han inculcado ir siempre a por el 10 o la matrícula, la excelencia. Y luego, pues las universidades en las que he estudiado, ICADE, IES, SADE, claro, yo estoy muy acostumbrada a buscar y a aspirar al 12, no al 10, ¿no? Ya, ya, ya. Em, y dos, también me he dado cuenta que cuando estoy en ese camino es cuando disfruto porque soy inquieta, quiero aprender. No me gusta quedarme con algo que ya sé hacer. Lo que ya sé hacer me aburre. Y me pasa en todo, ¿eh? Cuando ya corro cómoda 10 kilómetros, pues tengo que ampliar distancia. Claro. Cuando ya, claro, hago perfectamente cierto tipo de proyectos, quiero ponerle un puntito más. Quiero empezar a aceptar, pues es ha salido lo de la tele o sale cualquier otro proyecto que digo, qué bien. O me dicen, pues Paula, tú ya normalmente te mueves aquí, pero mira, ahora te propongo hacer una conferencia con Andy. Digo, ¿con Andy Stallman? Digo, ¡ah! Qué nervios. Digo, sí, 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 voy. Entonces, cuando te das cuenta que sigues teniendo ilusión, que sigues vibrando con miedo, es el camino. Y claro, más de una vez cuando veo que, bueno, que estoy cómoda, reseteo, porque si estás cómoda es que te vas a aburrir y es que no estás donde tienes que estar. Para mí la incomodidad es crecimiento y la incomodidad es aspirar a crecer y aspirar a dar más. Entonces sí, cada cierto tiempo paro, miro, ¿por qué estoy incómoda? Porque no me gusta, porque no sé hacer, porque estoy por el camino equivocado.
que me pasa con clientes, se lo veo más fácil a veces con clientes que conmigo, pero Paula, si yo no paro, si yo estoy constantemente, fíjate, haciendo tal y cual, digo, claro, es que lo que tienes que hacer es parar, porque te estás equivocando, porque no vas por el camino adecuado, o dos, es que no estás yendo al destino que tienes que ir. Entonces, claro, yo trabajo mucho abriendo los ojos a mis clientes y eso me ayuda a después hacer el trabajo conmigo misma. Y también, pues dentro de mis compañeros, pues por ejemplo, Guillem Reculons, que es uno de los, para mí, expertos referentes de la marca personal y muy amigo mío, y por quien yo he aprendido más y empecé, incluso te diría, en esta especialidad de marca personal. Más de una vez he quedado con él y digo, habla de mí, dime, ¿cómo me ves? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde me ves fuerte? ¿Por dónde estoy? Y con él me gusta porque me abre los ojos con honestidad, con cariño y con esa apertura de miras, de capacidad de crítica para poder seguir avanzando, y es muy necesario. Qué bien, qué bien, qué bien. Sobre todo si la crítica es con cariño, pero es genuina, se aprende. Si no, es un regalo para los oídos sin más. Ah, Eh, total. la última vez que te vi, me soltaste que ya querías empezar tu segundo libro. Ya empezaste, está en tu cabeza, ya está, lo estás por publicar y no me Sí. enteré. ¿En qué está eso? No, no, te enterarás, pero vamos, porque vas a ser protagonista sí o sí, de ti voy a hablar. De hecho, te hago caso, ¿eh? Porque cuando te lo dije, me lo dijiste, lo pensé y dije, pues tiene toda la razón. ¿Qué hago? Porque además todavía vivir corriendo tiene mucho que exprimirse, que Mucho, compartirse, montón. que dar. Así que gracias por este consejo, ¿ves? Tener regalos como tú en la vida, pues te hace hacer las cosas mejor. Así que lo he parado, pero evidentemente sí que sigo pensando, estoy recogiendo mucho feedback de mi primer libro para poder mejorar ciertos aspectos o desarrollar otros que incluso ya me han pedido o yo he visto que me han faltado o que podrían enriquecerlo aún más. Y en ¿En serio? paralelo, que no, sí, sí, y en paralelo que no mata al otro, lo que sí que tengo muy, muy avanzado es un libro de poemas, que es complementario. No te No tapa teníamos, luz. la fase poética no la teníamos en el radar todavía. Mirá vos. Pues luego te voy a enviar un par de Amplíe. poemas que sí que he publicado en mis canales, Ajá. pero tengo varios, tengo ya unos 50 recopilados y Wow. voy a ir rematando unos cuantos más y sacaré un poemario que es parte de mí también. Soy una romanticona empedernida y me gusta mucho hablar de amor y Qué de bueno. desamor. Soy una cantautora también, ¿ves? Igual que te he dicho ranchera en potencia, pues yo soy una cantautora hablando del desamor en Podés potencia hacer las también. dos. Podés presentar la poesía cantada, ¿no? Y haces un dos por uno también. Con una guitarra ya en una Claro. hoguera y me Sí. gusta. Un violín también sumaría ahí un toquecito, ¿no? Medio He dicho melanco. guitarra porque yo he estudiado en el conservatorio, tengo la carrera de música y la guitarra era mi instrumento, ¿eh? Pero, y además que en un rancho me imagino más una guitarra que un violín, ¿eh? Claro, claro, Pero claro. puede ser. O sea, yo te tiro ahora una guitarra y tú te pones a tocar directamente. Sí. Ah, mirá vos. Otro secreto bien guardado. Si es que Próximo. tengo muchas teclas, Andy. No quiero soltarlas todas que se asustan. No, no, los que organizan conferencias tienen que saber que contrata a Paula y le habla de personal branding, te lee sonetos, poesía, te recita todo con un fondo de guitarra country, se te viste si querés de gaucha y sube a caballo también al escenario. Por supuesto. Es un hit, Todo en uno. todo el precio de uno. ¿Qué sueños tenés anotados en el bucket list? ¿Qué cosas profesionales o personales que quieras o puedas compartir tenés como pendientes? ¿Algún viaje, alguna obra, algún silencio, algún retiro, alguna vacación? ¿Por dónde van los hoy, no? Supongo que con el tiempo van cambiando. Sí, Esos sueños a realizar que estén a tu alcance también, por supuesto. sí. Pues mira, profesionalmente, uno de mis sueños es ir a Latinoamérica. De hecho, estaba a punto de hacerlo este septiembre porque me iban a dar un premio en Ecuador. Lo que ocurre es que por agenda no he podido aceptar, ya tenía otros compromisos y he visto que no podía cancelar cosas que ya tenía aquí en España, pero bueno, lo voy a hacer online este año y en principio el año que viene iré. Ya sabes, además te lo compartí a ti que en Latinoamérica no había pensado tanto en Ecuador, pero desde luego me han abierto las puertas y lo hago feliz. Pero sí que tengo en mente pues Argentina, evidentemente, México, tengo también Santo Domingo con un cliente que me lo ha propuesto. Yo sé que caerá, más pronto que tarde va a caer, porque me hace una ilusión bárbara. Somos latinos, somos de alma caliente
fuego y soy determinante y lo voy a conseguir como sea. Entonces, ese sueño lo tengo y lo voy a trabajar. Bien. 2, deportivamente, pues quiero hacer grandes cosas todavía. El año que viene además cumplo 50 años y he dicho que voy a decir que sí a todo, que me voy a apuntar a todo, que voy a intentar todo, pero alguno de mis retos deportivos va a ser grande. No sé todavía cuál. De hecho, a la vuelta de verano, en verano ya iré pensando, pero a la vuelta he quedado con 2 o 3 amigos de los que siempre tenemos en mente algo así retador y lo definiré, porque me hace mucha ilusión. Y luego también, pues dentro de lo que son sueños o quizá más personales, pues seguir viajando, porque a mí eso me da mucha vida. Yo este año cuando, insisto, fui a Perito Moreno, que era uno de mis listas, me vibró todo. Y también tengo el Cañón del Colorado como algo ahí muy presente, que no entiendo por qué no he ido, porque, bueno, he hecho otros viajes incluso más difíciles, pero este es otro de mis sueños, sí, lo haré. Bueno, apenas vas cruzando el ecuador de tu vida, o sea, te queda un huevo todavía por vivir, por viajar y por hacer, o sea que piano, piano. Pues sí, porque cumplo 50 y además este año hemos celebrado los 100 años de mi abuela. Así que lo pensé y dije, pues me puede quedar todavía otros 50. Así que vamos a por ellos. Tranquilamente, y al ritmo que te cuidas y todo, vamos, y 100 y más, o sea que bien, espectacular. Paula, entramos en la recta final de este capítulo, episodio 20 de esta temporada 6 de Totem Live. Imagino que todos los que nos están acompañando lo estarán disfrutando tanto como yo o más, que es difícil, pero me imagino que estarán todos pasándoselo genial. Ahora viene el verano aquí en esta parte del mundo, siendo autónoma, ¿qué tanto te permitís, y la palabra es permitís, desconectar? ¿Sos de la que dice, me voy a tomar una semana o 2 o 3 y que se caiga el mundo, yo me voy a la montaña? ¿O mantenés un ratito al día, una ventana abierta por sí? Realmente escucho mucho a mi cuerpo y luego a los proyectos a los que me haya comprometido, porque a mí mi trabajo me encanta. No es que necesite desconectar de una manera vital o de una manera como muchas otras personas, pues oye, sí o sí, porque si no les da algo. A mí en mi caso no. Y cambia. El año pasado en verano, por ejemplo, es cuando me dediqué a escribir el libro y le dediqué mucho tiempo. Pero claro, me decían, ¿no has descansado? Le digo, bueno, hombre, es que para mí el libro también es parte de mi vida. Mi vida, bueno, el descanso, ¿qué es? El descanso es un concepto muy personal también. Yo este verano lo que voy a hacer por compromisos profesionales que me lo permiten, yo me voy a ir ahora una semana a montar a caballo y a Asturias, a comer bien y a disfrutar del norte con uno de mis mejores amigos. Luego a estar con la familia, que siempre lo hago, unos días intensos, inmersos y otra vez de querernos, de abrazarnos mucho y de reconstruirnos mucho. Y luego ya pues amigos de siempre en Cercedilla. Yo soy muy de verano de pueblo, de eso, de volver años atrás, que todo sigue igual, que te vas a la barra del bar de siempre y que nos vemos los de siempre, amigas de hace 40 años que nos juntamos, que Qué eso es lindo. precioso. Sí, pero entre medias pues tengo ciertos clientes y proyectos que en verano no mueren. Por ejemplo, yo trabajo en el sector turismo y el sector turismo en verano es época alta, entonces pues hay 2 clientes con los que voy a seguir cada día conectada y hablando y diseñando y ejecutando y para mí no es incompatible con todo lo otro, o sea que, pero vamos, que si me hubiera surgido una aventura, un reto, un lo que sea, lo puedo parar, me puedo dimensionar muy bien mi forma de hacer las cosas. Para mí el verano no deja de ser otra estación más del año, Muy bien, muy bien. no me cambia tanto la vida. Bueno, como nos sigue muchísima gente desde México hasta Argentina, lo mismo la gente dice, uy, mira, Paula va a tener días libres, lo mismo te llaman, así que tenés el pasaporte al día, todo eso preparado, Siempre, ¿no? pero por favor, yo 24/7. Y de hecho, mira, a Argentina me fui en otoño, invierno aquí, me cogí 15 días y me fui de vacaciones. Qué Entonces, bien, qué bien. yo, por eso, yo vivo de lunes a domingo, es igual, y me da igual que sea enero, agosto que diciembre. Yo Bien, bien. 100% a vivir y a lo que haga falta. O sea que lo del sueño del rancho, el caballo, la guitarra, el ron o el whisky, mejor dicho, y demás, vas a hacer una especie de tráiler ahora, vas a probar a ver qué tal va. De hecho, me veréis a caballo con mi sombrero de cowboy y disfrutando de la montaña y, oye, de un sueño. Yo juego a la lotería todas las semanas. Si algún día me toca, ese rancho va a caer. Me Y encanta, si no, buenísimo. pues de alguna manera u otra se busca ranchero. Se busca También, ranchero. también. Aviso a navegante, ya están Exacto. informados.
Paula querida, una de las tradiciones que no hemos querido cambiar de Totem Live es el cierre de cada episodio. Nosotros siempre damos las gracias, agradecemos, despedimos al final, pero el antefinal es un mensaje para toda nuestra querida comunidad que nos sigue hace 6 años en Totem Live, de nuestra invitada, en este caso tuyo. Así que cámaras y micrófonos hasta donde sea que estés. Un mensaje de cierre, de alegría, de amor, de música, de poesía, de lo que quieras. Ya sabes que acá estamos sin red, así que cámaras y micrófonos, te vemos y te escuchamos con suma atención. Gracias. Mira, pues yo diría en un mensaje que la vida no siempre reparte las cartas que nos gustaría tener, pero que siempre nos deja elegir cómo jugar la partida. Que la vida es actitud, que la vida es soñar en grande, es trabajar más de lo que te exigen, es disfrutar más de lo que tú incluso llegabas a soñar, que la vida es para vivir en mayúsculas. Y mi lema que es que a reír no te gane nadie, pero añado que a vivir tampoco. Y por favor, que llenéis vuestra vida de Andis Stallman, que para mí ha sido un regalo encontrarte, sigue siendo un regalo verte cada vez que puedo tener la suerte de compartir momentos contigo, que yo sigo creciendo con personas como tú y que eres muy generoso, muy talentoso, que eres un regalo de vida. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Paula querida. Estamos acá cerrando el episodio 20 de esta temporada 6. También estamos cerrando temporada. Pero como dicen los grandes filósofos de la historia de la humanidad, cada cierre abre la puerta a un nuevo inicio. No sabemos si va a haber temporada 7 o no todavía, ya lo comunicaremos oportunamente, pero por ahora lo que tenemos es este presente hermoso, esta charla extraordinaria con esta mujer fabulosa que es Paula. Así que Paula querida, 1.000.000 de gracias, que tengas un verano increíble, una vida maravillosa, nos seguiremos encontrando en el camino. Y a todas las personas, gracias por habernos aguantado, por habernos acompañado, por haber estado ahí, que no es poca cosa en los tiempos que corren, así que un abrazo grande para Paula, para todos ustedes y uno muy especial para todo el equipo Totem, que sin él aquí no soy nada. Abrazo enorme, recuerden que con personas como Paula y como los totemitas del equipo Totem, lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.